Mi nombre es Natalia Mendoza, tengo 32 años y soy directora de marketing digital para empresas multinacionales. Durante los últimos 8 años he construido una carrera exitosa ayudando a compañías a expandir su presencia online, pero lo que mi familia política no sabe es que recientemente acepté una oferta para dirigir la transformación digital de una de las agencias de publicidad más prestigiosas de México. Todo comenzó hace 4 meses cuando anuncié mi compromiso con Sebastián Torres, un empresario brillante que conocí en una conferencia sobre innovación tecnológica. Desde el primer momento, su hermana Fernanda mostró una hostilidad apenas disimulada hacia mí. ¿En serio vas a casarte con esa? Escuché que Fernanda le susurraba a Sebastián durante nuestra primera cena familiar. Estábamos en el restaurante favorito de la familia Torres, un lugar elegante en Polanco donde Fernanda claramente se sentía como la reina del lugar. Fernanda, por favor, le respondió Sebastián con paciencia forzada. Natalia es increíble. Te gustará cuando la conozcas mejor. Fernanda, de 35 años y directora de cuentas en una agencia de publicidad mediana, había sido siempre la estrella profesional de la familia. Sus padres la presentaban orgullosos como nuestra hija ejecutiva, mientras que ahora, de repente, tenía que compartir ese spotlight conmigo. No entiendo qué le ves, continuó Fernanda, sin importarle que yo pudiera escucharla desde la mesa. Trabajo freelance no es lo mismo que tener un trabajo real en una empresa seria. Lo que Fernanda no sabía era que mi trabajo freelance me generaba más ingresos al año que su salario ejecutivo. Mis clientes incluían marcas internacionales que pagaban cifras de 6 dígitos por mis estrategias de marketing digital. Pero había aprendido a mantener un perfil bajo sobre mis finanzas, especialmente después de ver cómo la envidia podía envenenar las relaciones familiares. Durante los meses de preparación de la boda, Fernanda se las ingenió para sabotear cada plan que hice. Cuando reservé el salón de eventos en el Hotel Four Seasons, ella convenció a sus padres de que era demasiado ostentoso para una simple freelance. Cuando contraté a un wedding planner reconocido, ella comentó que era un gasto innecesario cuando la familia podía ayudar gratis. Fernanda tiene mucha experiencia organizando eventos corporativos, me explicó mi futura suegra después de otra de las sugerencias de su hija. Quizás deberías considerar sus consejos. Sonreí diplomáticamente. Por supuesto, valoro mucho su opinión. Lo que realmente me molestaba no eran sus intentos de controlar mi boda, sino la manera en que constantemente trataba de minimizar mis logros profesionales frente a Sebastián y su familia. El marketing digital es muy inestable, declaraba durante las cenas familiares. Hoy estás arriba, mañana puedes no tener clientes. En cambio, una posición ejecutiva en una agencia establecida te da seguridad real. Sebastián siempre me defendía, pero yo podía ver que las constantes críticas de su hermana comenzaban a sembrar dudas en él. Durante nuestras conversaciones privadas, había comenzado a hacer comentarios sobre la importancia de la estabilidad financiera en el matrimonio. Mi amor, me dijo una noche mientras cenábamos en mi departamento, ¿has considerado buscar una posición fija en alguna empresa grande? No es que no confíe en tu trabajo, pero Fernanda tiene razón sobre la estabilidad. Fue en ese momento que decidí que era hora de tomar una decisión importante sobre mi carrera. La oferta que había recibido de Creativos Asociados, una de las agencias más prestigiosas del país, había estado sobre mi escritorio durante semanas. El puesto era de directora de transformación digital, con un salario base que triplicaba lo que Fernanda ganaba, más bonos por resultados que podrían llevarlo a números que ella no vería ni en sus mejores sueños. Sebastián, le dije esa noche, hay algo importante que necesito contarte después de la boda. Una oportunidad profesional que podría cambiar todo para nosotros. ¿Qué tipo de oportunidad? Es una sorpresa, sonreí. Pero te prometo que después de casarnos, nunca más tendrás que preocuparte por mi estabilidad profesional. El día de la boda llegó después de semanas de tensión escalante. Fernanda había intensificado sus ataques, llegando al punto de sugerir que yo podría estar embarazada y atrapando a su hermano. La iglesia de San Agustín estaba hermosamente decorada con rosas blancas y luces suaves, exactamente como había soñado desde niña. Mientras me preparaba en el cuarto nupcial de la iglesia, mi hermana menor me ayudaba con el velo cuando escuchamos voces alzadas en el pasillo. No puedo permitir que arruiné la vida de mi hermano. Era la voz inconfundible de Fernanda. Esa mujer es una mentirosa y una oportunista.
Mi maquillista se detuvo a la mitad de aplicar el último toque de labial. ¿Quiere que cerremos la puerta?, susurró. No, respondí calmadamente. Déjala hablar. Quiero escuchar qué más tiene que decir. ¿Has visto dónde vive?, continuaba Fernanda hablando con alguien, probablemente uno de los padrinos. Es un departamento rentado, no tiene propiedades, no tiene ahorros reales. Solo vive de proyecto en proyecto como una gitana moderna. Mi hermana apretó los puños. Natalia, ¿vas a dejar que hable así de ti? Por ahora, sí, respondí revisando mi apariencia una última vez en el espejo. El vestido de novia, un diseño de pronovias que había costado más que el salario mensual de Fernanda, me quedaba perfecto. A veces es mejor dejar que las personas se cuelguen con su propia soga. La ceremonia comenzó sin contratiempos. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre, viendo a Sebastián esperándome en el altar con una sonrisa radiante. Los invitados, 200 personas entre familia y amigos, se veían hermosos en sus atuendos de gala. Todo era perfecto. Hasta que el sacerdote llegó a la parte donde pregunta si alguien tiene objeciones al matrimonio. Yo tengo una objeción, gritó Fernanda desde su lugar en la primera fila, levantándose dramáticamente. El murmullo de shock se extendió por toda la iglesia como una ola. El sacerdote, claramente confundido, no sabía cómo proceder. Sebastián me miró con una expresión de horror y disculpa. Fernanda, ¿qué estás haciendo?, susurró su madre desde el asiento contiguo. Pero Fernanda ya había comenzado a caminar hacia el altar, sus tacones resonando contra el piso de mármol de la iglesia. Llevaba un vestido azul marino de corte conservador que había elegido específicamente para verse profesional y confiable en contraste conmigo. Este matrimonio no puede continuar, declaró triunfante, su voz llenando cada rincón de la iglesia. Ella es una mentirosa. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados contenían la respiración mientras yo permanecía completamente inmóvil, mi ramo de rosas temblando ligeramente en mis manos. Fernanda, la voz de Sebastián sonaba peligrosamente tranquila. Explícate. Ahora. Ella no es quien dice ser, continuó Fernanda, claramente disfrutando la atención de 200 personas. Se hace pasar por una exitosa empresaria, pero he estado investigando. No tiene oficina propia, no tiene empleados, no tiene nada más que mentiras. Se giró hacia los invitados como si fuera una abogada presentando evidencia crucial. ¿Saben cuál es su dirección comercial registrada? ¿Su departamento? ¿Su oficina corporativa? Una cafetería en la Roma Norte. Es una farsa completa. Mi padre dio un paso adelante desde donde había estado esperando para entregarme, pero yo lo detuve con una mirada. Había esperado este momento durante meses, y finalmente Fernanda había revelado su verdadera naturaleza frente a toda la familia. Tienes razón, Fernanda, dije calmadamente, mi voz llevando perfectamente en la acústica de la iglesia. Necesitamos hablar sobre mi trabajo. Sebastián se acercó, su expresión una mezcla de confusión y apoyo. Natalia, no tienes que justificarte ante nadie. Pero quiero hacerlo, respondí con una sonrisa serena. Especialmente porque Fernanda parece tan preocupada por mi estabilidad profesional. Me giré hacia Fernanda, quien irradiaba satisfacción por haber expuesto mis supuestas mentiras. Tienes razón sobre varias cosas. No tengo una oficina tradicional porque trabajo desde casa y viajo constantemente para reunirme con clientes internacionales. No tengo empleados porque subcontrato especialistas según las necesidades de cada proyecto. ¿Ves?, exclamó Fernanda dirigiéndose a los invitados. No tiene nada estable. Lo que no mencionaste, continué, es que la razón por la cual no necesito una oficina tradicional es porque acabo de aceptar una posición como directora de transformación digital en Creativos Asociados. El nombre de la agencia causó murmullos de reconocimiento entre los invitados. Varias personas conocían la reputación de la empresa, una de las más prestigiosas del sector publicitario en México. Fernanda parpadeó. Eso es imposible. Creativos Asociados no contrataría a una freelance sin experiencia corporativa. Tienes razón otra vez, sonreí. No contratarían a una freelance sin experiencia. Pero sí contratarían a alguien que durante los últimos 8 años ha manejado las estrategias digitales de marcas como Coca-Cola México, Nestlé y BMW.
Saqué mi teléfono de donde lo había guardado en el corpiño del vestido y mostré la carta de oferta oficial que había estado guardando como sorpresa para después de la luna de miel. Mi contrato comienza el lunes después de nuestro regreso de Santorini, anuncié. Con un salario base de 1.2 millones de pesos anuales, más bonos por resultados. El silencio absoluto que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era de shock, sino de asombro total. Sebastián tomó mi mano. ¿Por qué no me dijiste nada? Quería que fuera una sorpresa de bodas, expliqué. Una manera de comenzar nuestro matrimonio sabiendo que nunca tendríamos que preocuparnos por la estabilidad financiera. Fernanda había perdido todo color en su rostro. Creativos Asociados, pero esa es. Tu empresa de sueños. Completé la frase. Sí, lo sé. Mencionaste varias veces que habías aplicado para una posición ahí hace 2 años y no te llamaron ni para entrevista. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente procesando la información. Algunos sonreían por la ironía de la situación, otros parecían incómodos por el drama familiar que estaban presenciando. Hay algo más que deberías saber, Fernanda, continuó Sebastián con una sonrisa que no había visto antes. Se giró hacia los invitados y luego de regreso hacia su hermana. La razón por la cual conocí a Natalia en esa conferencia es porque yo soy Sebastián Torres Valdés, el nuevo CEO de Creativos Asociados. Esta vez el silencio fue seguido por jadeos audibles de varios invitados. Fernanda se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es imposible, susurró. Sebastián Torres Valdés, repitió mi futuro esposo. Uso el apellido materno profesionalmente. Y sí, soy quien aprobó personalmente la contratación de Natalia después de revisar su portfolio excepcional. Mi suegra se levantó de su asiento, claramente confundida. Sebastián, ¿de qué estás hablando? Mamá, no quería hacer un gran anuncio hasta después de la boda, pero dado las circunstancias, Sebastián se aflojó la corbata ligeramente. El mes pasado acepté la posición de CEO en Creativos Asociados. Y mi primera decisión fue contratar a la mejor estratega de marketing digital del país como directora de transformación digital. Se giró hacia Fernanda con una expresión que jamás había visto en él, una mezcla de autoridad profesional y decepción familiar profunda. Lo que significa, querida hermana, que a partir del lunes, yo seré el jefe de Natalia. Y también significa que tu comportamiento de hoy, interrumpiendo mi boda para difamar a mi esposa y futura empleada estrella, fue presenciado por el 50% de la industria publicitaria de la Ciudad de México. Fernanda miró alrededor de la iglesia por primera vez notando realmente quiénes eran los invitados. Entre ellos había directores creativos, CEOs de agencias competidoras, y ejecutivos de marketing de las empresas más importantes del país. Sebastián, yo no sabía, comenzó a balbucear. Por supuesto que no sabías, interrumpió Sebastián. Porque estabas tan obsesionada con demostrar que Natalia no era lo suficientemente buena para esta familia que nunca te tomaste el tiempo de realmente conocerla o sus logros. Me acerqué a Fernanda, manteniendo mi expresión serena. Para responder a tu pregunta original sobre si este matrimonio puede continuar, sí, puede y va a continuar. Y sobre si soy una mentirosa, no, simplemente soy una mujer que prefiere que su trabajo hable por sí mismo en lugar de presumir constantemente sus logros. El sacerdote, quien había estado observando todo el intercambio con fascinación profesional, carraspeó suavemente. ¿Podemos continuar con la ceremonia? Por supuesto, padre, respondí con una sonrisa radiante. Estoy lista para casarme con el hombre más maravilloso del mundo. Fernanda salió de la iglesia antes de que pudiéramos intercambiar votos, seguida por algunas miradas de disapproval de otros invitados. El resto de la ceremonia fue hermoso y emotivo, exactamente como había soñado. Durante la recepción, varios directivos de la industria se acercaron para felicitarme no solo por la boda, sino también por mi nueva posición. Será un placer trabajar con ustedes, me dijo el director de marketing de una multinacional. Hemos escuchado cosas increíbles sobre las estrategias que desarrolló para Coca-Cola. 3 meses después, mi primera campaña en Creativos Asociados había aumentado las ventas de nuestro cliente principal en un 340%. Sebastián y yo trabajábamos como un equipo perfecto, combinando su visión estratégica con mi expertise en marketing digital. En cuanto a Fernanda,
Escuchamos por terceros que había presentado su renuncia en su antigua agencia 2 semanas después de la boda. Aparentemente, la historia de su comportamiento en la iglesia se había difundido por toda la industria, y varios clientes importantes habían comenzado a cuestionar su profesionalismo. Durante nuestra primera Navidad como casados, Fernanda finalmente se acercó para disculparse. No tenía derecho a juzgarte sin conocerte realmente, admitió. Y definitivamente no tenía derecho a arruinar tu día especial. El día no se arruinó, respondí honestamente. Solo se volvió más interesante. Ahora, un año después, Fernanda trabaja en una agencia pequeña ganando la mitad de lo que ganaba antes, mientras que yo he sido promovida a vicepresidenta de Innovación Digital. Sebastián y yo hemos expandido creativos asociados a 3 nuevos mercados internacionales. A veces, cuando reviso las fotos de nuestra boda, no puedo evitar sonreír al recordar la expresión de Fernanda cuando se dio cuenta de que había saboteado su propia carrera al intentar sabotear mi matrimonio. La ironía más grande es que si simplemente me hubiera dado una oportunidad de conocerme, probablemente habría podido ayudarla a conseguir una posición mejor en nuestra empresa. Pero como siempre he creído, la envidia es un veneno que solo daña a quien la alberga. Y a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que el éxito hable por sí mismo.